En este momento vamos a hablar de la situación del Instituto de Previsión Social. Atención, el IPS y estas cifras que daban a conocer datos estadísticos desde marzo del 2020 al 16 de abril de este año, del 2021, dan cuenta que del total de fallecidos en el Instituto de Previsión Social, se habla de que el 60% o más incluso, escuchen, falleció esperando camas de terapia intensiva. ¿Sí? ¿Por qué? Fallecieron en salas comunes porque ya no había lugares para ingresarlos a cuidados intensivos o porque han llegado con cuadros muy avanzados de esta enfermedad. Específicamente hablamos de COVID-19. 6 de cada 10 de estos fallecidos murieron esperando UTI. Compartimos con ustedes más detalles estadísticos. Para mostrarte un poco en los diferentes establecimientos de salud del Instituto de Previsión Social el número de fallecidos confirmados, ¿verdad? Que ocurrieron. Y vemos ahí, ¿verdad? Que el de Ciudad del Este con 542 fallecidos, Hospital Ingavi 500 fallecidos, el Gerardo Mungermini con 492 fallecidos y el Hospital Central de IPS 368 y el de Encarnación 197 fallecidos, ¿verdad? Que serían los, vamos a decirle, los hospitales más importantes. Y podemos ver, siguiendo, ¿verdad? La lista, ¿verdad? De hospitales de IPS, ¿verdad? El número de fallecidos. Acá, lo que es importante acá consignar que comparando a nivel país, ¿verdad? A nivel nacional, la letalidad global del instituto, sumando todos estos hospitales, es del 0,6%, ¿verdad? En relación a la suma total de casos a nivel país, ¿verdad? O sea, sumando todo lo del Ministerio de Salud más IPS, la letalidad del IPS es del 0,6%. Y si vemos los pacientes fallecidos, ¿verdad? El 63% de los pacientes fallecen en sala, el 31% llega a unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Y un 6% que no tenemos datos, ¿verdad? ¿Por qué se puede haber dado ese comportamiento, doctor, de los decesos en sala? Y por falta de terapia, ¿verdad? Falta de camas, o sea, ya... Estuvo esperando, ¿verdad? O a lo mejor ya son pacientes que llegan así en estado crítico, ¿verdad? En estado grave, ¿verdad? En último momento, entonces... Ya no son ingresados. Ya no hay tiempo a lo mejor de ingresarle, algunos fallecen ya en la urgencia, ¿verdad? En pocos minutos después de llegar, ¿verdad? Es un dato sumamente preocupante que dentro del IPS, y esto también nos explicaban que no se trata precisamente de asegurados, atendiendo a que el IPS ha establecido el caso del IPS Ingavi y el Hospital Geriátrico también como hospitales integrados para atender a casos de COVID. Es decir, al ser integrado significa que también absorben o tratan a pacientes del sistema público, que por ya no tener lugar justamente en los hospitales públicos son derivados hasta el IPS. Los datos son muy alarmantes. Acá quiero rescatar dos cositas como para entender y contextualizar del por qué. Porque estamos hablando 6 de 10, es mucho, 60%, incluso más. Que según la explicación del doctor, y ayúdame y corregime si me equivoco, la mayoría de estos fallecidos se da, uno, porque el paciente ya llega muy tarde a la atención, y dos, porque cuando llega necesita terapia y no hay terapia. ¿Es esa la explicación? Claro. Sí. Tiene que ser ingresado directamente a terapia, Claro. pero no lo pueden hacer porque no hay lugares. Entonces, por eso es que nos explica que fallecen en salas normales. O sea, para que todos entendamos, ¿verdad? La gente está muriendo más en la sala normal que en terapia. ¿Por qué? Porque no llegan a terapia intensiva, sino que cuando son ingresados al IPS los tienen allí en las salas normales, aguardando justamente por lo que ya mencionábamos, y en cuestión de horas se da el deceso de estas personas. Y atención, Carlos, Mercedes y televidentes, con lo siguiente. El Hospital Central del IPS, el que está ahí sobre la avenida Sacramento, hace un par de semanas se ha convertido en un hospital COVID, al menos en un sector. En uno de los pabellones hablan de la planta baja y el primer piso, en una de las salas del edificio, donde se está atendiendo a casos positivos de COVID-19. Repito, casos positivos de COVID-19 están siendo atendidos en el Hospital Central sobre la avenida Sacramento. ¿Y por qué lo destaco? ¿Solo para asegurados? Entiendo que sí. ¿Y por qué lo destaco, Mercedes? Porque en el mismo Hospital Central es donde atienden todas las otras patologías, la gente que va a consultar con un clínico, los pacientes oncológicos y otros. Quiero interrumpirte ahí. Fíjate, ese es el Hospital Central, el edificio. Sí. Pero a la mano izquierda, y ustedes recordarán, época de los 90, 2000, estaba el edificio donde se hacía las cuestiones administrativas. ¿Te acordás? Bueno, ese es el sector destinado para COVID.
Tengo entendido, porque estuvimos en vivo no hace mucho tiempo con una de las compañeras justamente por el tema de los pacientes que estaban reclamando medicamentos, que no tenían. Están juntos pero no revueltos. Sí, están juntos pero no están físicamente unidos. A eso, como obviamente la preocupación siempre está latente, pero ese sector a la mano izquierda, donde ellos, y hoy decía la gente del IPS, dejó de ser un hospital polivalente, hoy ya tenemos también nuestro sector de COVID. Y esto es, como les decía, grave y claro, hay que extremar todavía más los cuidados porque podría convertirse en un potencial foco de contagio en los puntos de concurrencia común, ¿verdad? La cantina, las paradas de buses, el patio mismo, el predio mismo del IPS donde la gente se cruza. Sí, los albergues, todo. Y ahí afuera le tenés ahora también a la carpa a los familiares de internados por COVID, que también se ha dado situaciones en que los pacientes están con un caso positivo de COVID, pero están fuertes y pueden ir a la farmacia, etcétera, a hacer las gestiones. Y este es el momento en el que más hay que extremar los cuidados, justamente para aquellos familiares de pacientes que están ahí. En todo caso, para evitar ser contagiado, o por ahí está asintomático, evitar contagiar al resto. El director general del IPS, ¿sabes qué dijo, Carlos? Nosotros nunca hubiésemos querido, jamás hubiésemos querido que el hospital central sea destinado a pacientes con COVID, pero se vieron sobrepasados en el IPS Ingavi y en el hospital geriátrico. La situación obliga. Ya no había lugares, entonces tuvieron que comenzar a atender allá a los pacientes. ¿Y por qué no en otras periféricas, en otros hospitales, en otros edificios? Porque hablamos de que requieren todo el sistema de oxígeno, el tema de la medicación, las camas de terapia. Ahí tienen 18 camas de terapia y 80 camas normales para atender a los pacientes. Vamos a escuchar justamente lo que decía una de las autoridades de la previsional. El hospital Ingavi, que era un hospital construido, no todavía habilitado, pero que lo habilitamos para COVID, y el hospital geriátrico, que se dedicó solamente a pacientes COVID, y el hospital central se hizo cargo de todos los gerontes en su atención en este hospital. Lastimosamente, esa programación, esa planificación fue sobrepasada en esta gran ola que tenemos de ascenso exponencial de casos, y por ese motivo el Hospital Central en este momento también tiene salas de atención de pacientes con cuadros respiratorios COVID. Eso significa que tenemos salas para pacientes no críticos y también para pacientes críticos. Hay salas de terapia intensiva también habilitadas para pacientes COVID. Nosotros nunca quisimos que el Hospital Central sea un hospital COVID. La situación nos ha obligado a determinar esto. Si nosotros no decidíamos esa conducta, hoy muchos asegurados no tendrían lugar donde internarse. Ha hecho en una sala que está separada del resto de los pacientes internados, que tiene rutas de traslado de pacientes lo más alejado posible del resto de las salas de internación. Está más cercana, es la sala más cercana a la terapia intensiva. Por lo tanto, se hizo rutas de traslado de pacientes marcadas en el piso, de manera que todos se cruce la menor cantidad posible de veces un paciente con COVID con un paciente que no tiene COVID. Cuidado, sin ánimos de alertar, pero sí para que todos tengamos en cuenta esto. En el edificio del Hospital Central están tratando casos de COVID positivo. Explicaba el doctor que van a marcar ahí trayectos, algunos pasillos que van a poder utilizar estos pacientes o sus familiares, pero de igual forma, Mercedes, Carlos, el edificio del Hospital Central es un edificio muy grande. ¿Saben con qué yo lo comparo? Con el edificio del Poder Judicial. Sí, un edificio enorme. Muy grande donde se mueve mucha gente que suben los ascensores, bajan las escaleras también, el tema de la cantina, el tema de los micros que usan ahí internamente en el IPS, la parada también y los pasillos, ¿verdad? Los que, bueno, esperan que no se cruce demasiada gente y de esa forma evitar que se convierta en un foco de contagio. El IPS pondrá en marcha un plan C. ¿Cuál es el plan C? Evitar que los casos de COVID se vuelvan o se tornen muy graves, hacer un tratamiento preventivo. Aquí toma relevancia el Remdesivir, según nos explicaban, y el tratamiento ya en los primeros días de estos pacientes con COVID positivo. Vamos a escuchar la entrevista con el gerente de salud, el doctor Jorge Batista, que nos hablaba de ese tratamiento preventivo
que van a comenzar a implementar en días más dentro del Instituto de Previsión Social, y también nos habla del Hospital Día. Presten atención a eso porque de ahora en más, en un sector del IPS, el mismo sector habilitado para tratar a pacientes con COVID, van a tener una especie de consultorio externo, podemos decir, Mercedes, cuando la gente va, consulta con el doctor, le da la medicación y vuelve a su casa. Sí, sí, o ambulatorio. Ambulatorio. Paciente ambulatorio. Paciente ambulatorio, exactamente. Entonces, eso también se va a aplicar ahora como estrategia para poder seguir atendiendo los casos de COVID, y justamente los detalles los brindaba el gerente de salud. Y el plan C justamente es eso que les presentamos hoy, que es el Hospital Día, para evitar que tratar de evitar que los asegurados requieran la internación. Ese Hospital C, ese plan C o Hospital Día, es la idea de hacer en forma precoz, temprana, el tratamiento, de manera que el asegurado no requiera el uso de camas y menos de terapia intensiva. La persona que ya tiene los primeros síntomas se va a acercar a este lugar, se le va a evaluar, se va a considerar ciertos factores de riesgo, y si corresponde y según su evolución se le va a iniciar un tratamiento precoz en el Hospital Día, que es no es internación, es hacer una medicación, ir a la casa y volver al día siguiente o cuando el médico le recomiende para continuar su tratamiento. Y van a tener que tener el hisopado positivo. Claro, sí, sí. Porque eso suele demorar también entre No. Nosotros ya hemos incluido en el cuadro básico también el test rápido. El test rápido tiene una efectividad de un 80 a 90% en personas sintomáticas. Aquel que esté con síntomas va a venir, se le va a hisopar. El test rápido creo que está en media hora, más o menos según nos explicaron los expertos en el área. Y una vez que le dé positivo, se iniciarán los protocolos. No puedo dar los detalles de los protocolos porque eso es lo último que estamos haciendo hoy. Estamos terminando de afinar. Y el paciente sintomático va a iniciar un tratamiento según su criterio o el criterio que establezca el protocolo de prevención sería. La experiencia habla de que el remdesivir, ¿cómo se llama? Remdesivir. Que aplicada a tiempo disminuye la replicación viral, pero tiene que hacer temprano. Ese es el secreto del remdesivir. Uso temprano de la medicación. Evitar que el virus se replique de manera que no llegue sobre todo al alveolo pulmonar, que es donde ya causa la inflamación, porque lo que realmente termina costando la vida a las personas no es el virus, sino la inflamación que provoca este virus. ¿Y se va a tener en cuenta entonces eso también para este nuevo protocolo? Justamente eso, queremos iniciar temprano el remdesivir, y también lo que hemos dicho de solicitarle al ministerio que nos ha autorizado la posibilidad de usar como terapia de emergencia el plasma de convalecientes, que en IPS tiene un plus. Nosotros le dosamos anticuerpos a estos plasmas y sabemos qué cantidad de anticuerpos tienen como para poder utilizar los mejores plasmas en las personas. Entonces ahora lo que se va a hacer es elaborar, por así decirlo, el esquema terapéutico, cuáles son las medicaciones que van a estar recetando a los pacientes para que ellos puedan seguir ese tratamiento, insisto, yendo a consultar al IPS con el doctor, le da la receta, va, retira la medicación de la farmacia o la compra de una privada y en su casa sigue su tratamiento. Ahora, un detalle no menor. La medicación, ¿de dónde va a salir? Porque en IPS la lista de medicamentos que faltan es más extensa de las que están disponibles. Y por darte un ejemplo, el Remdesivir te puede salir 300, 500 mil guaraníes. Y lo más probable que en 24, 48 horas al principio del tratamiento te termines un frasco. O sea que prácticamente en 10 días, 1 millón de guaraníes en un solo medicamento. ¿Hay o no en IPS? A modo de calmar los ánimos, ellos explicaban que cuentan con stock de Remdesivir y también con el plasma convaleciente en el banco de sangre del IPS y que ellos proveen el Remdesivir. Es lo que nos explicaban. Por otra parte, Carlos, Mercedes y televidentes, el tratamiento con el Remdesivir tiene que realizarse en los primeros días. Sí. ¿Sí? Porque si se hace luego de una semana de esos primeros síntomas, ya poco o nada es el efecto que pueda tener. Y ahí el siguiente planteamiento. El médico te va a recetar eso, pero para recetarte eso, tiene que saber que eso es un caso positivo de COVID y no una gripe u otros síntomas que tal vez se asemejen al coronavirus. Sobre eso nos explicaba que han comprado hisopos para el test rápido. Entonces, si uno tiene síntomas, irá a esta consulta, le van a hacer el test rápido en media hora, se espera saber ya si es que es un positivo o no, y ahí comenzar con esa medicación. Ahora, si les digo ivermectina,
¿Le suena? Seguro que sí, Demasiado porque mucho se ha hablado de la ivermectina. Le consultamos al doctor, ¿se podría tener en cuenta para el tratamiento preventivo? ¿Cuál fue su respuesta? De ninguna manera. Escuchen. De ninguna manera. La ivermectina es un antiparasitario. No está aprobado por ninguna institución mundial reconocida. Si hubiese sido tan fácil, el mundo no estaría con tantos problemas de COVID. Si hubiese sido un antiparasitario la solución de esto, no hubiésemos tenido esta situación. No es, de manera científicamente, es totalmente descartable. Nuestro protocolo preventivo no es en base a la ivermectina, es en base a los estudios clínicos serios que se han realizado hasta la fecha y que arrojan la posibilidad de utilizar ciertos esquemas terapéuticos en forma preventiva, pero de ninguna manera incluye a la ivermectina eso. Bien, a propósito de ivermectina, también aprovechamos la conversación con los responsables del IPS para consultarles sobre el estado de salud de este paciente de 15 años que ingresó con un cuadro grave. Él tuvo que ser ingresado a terapia intensiva. ¿En qué contexto? Nada más para rememorar la situación. El chico de 15 años tuvo contacto estrecho con un caso positivo de COVID. Explicaban que la madre le dio ivermectina, algo así como 13 pastillas, lo que provocó una intoxicación, ¿sí? Derivó en la hospitalización de este muchacho y luego le detectan COVID positivo, ¿sí? Ahora nos decían que su situación y su cuadro es grave por el COVID-19, que ha hecho lo suyo lastimosamente en este paciente que continúa grave según nos confirmaban. Sigue grave, tiene un distrés respiratorio agudo, que es la forma más grave de inflamación pulmonar producida por cualquier germen, pero en este caso es por el coronavirus. Está grave, estable pero grave. Es nada más uno de los pacientes que ya están siendo atendidos en el IPS. 18 terapias y 80 camas normales son las que tienen habilitadas para tratar los casos de COVID positivo en el edificio que vemos en imágenes, el Hospital Central. Para cerrar este caso, es un joven de 15 años, porque este medicamento, si un médico te lo va a indicar, es por peso kilo. Sí. ¿Entendió? Una persona de 80 kilos aproximadamente toma entre 2 a 2,5 o 2,5 de una pastilla, es lo indicado. El joven creo que tenía un poco más de 100 kilos, pero igual, 13 pastillas, no hay estómago que te aguante y al final terminó con una tremenda intoxicación que lo llevó ahora a terapia intensiva y que incluso, decía la madre, un supuesto médico fue el que le recetó. Y lo que insisten siempre los doctores es que ante esos primeros síntomas, y por supuesto aquí desde el Sistema Nacional de Televisión también, ante los primeros síntomas consultar, porque ese tratamiento temprano es el que evita justamente cuadros graves de esta enfermedad. Excelente. Mariano, como siempre, gracias. Hasta luego.